Rastrojón viene de rastrojo. ¿Qué es rastrojo? Significa una vegetación densa. Aquí abajo, donde estamos parados, pasa un río subterráneo. Una de las fachadas está reconstruida en lo que es el Museo de Escultura. Quien le dio fuerza fue el 12º gobernante de Copán, Humo Jaguar, que era el padre de Huachaclajún Ubalcahuil. El hecho que los edificios tengan ese formato indicaba que estaban cerca de sus dioses. Desde mi infancia pues venía acá a las ruinas y miraba cómo los maestros albañiles auxiliados por arqueólogos, arquitectos, pues reconstruían esos elementos. Sitio arqueológico de Rastrojón es muy importante en todo el conjunto de sitios que hay aquí en Copán. Vamos a iniciar un poco con lo que es el nombre original, o por lo menos el que se asimila al lugar. Rastrojón viene de rastrojo. ¿Qué es rastrojo? Significa una vegetación densa, pero probablemente, y en base al lugar, pues, y también en base a las excavaciones, se le bautizó al sitio como el Cerro del Puma Precioso. ¿Por qué razón? Porque la iconografía tiene que ver con lo que es el puma, tiene que ver con lo que es el jaguar. Si nos damos cuenta, y hemos venido hablando durante todos los programas, la dinastía real de Copán pues gobernó durante 400 años, lo que los mayas llamarían un Bactún, del 426 hasta el 822 después de Cristo, por lo menos lo que está registrado. Rastrojón fue descubierto en 1979 por un grupo de investigadores mientras realizaban trabajos geográficos y de mapeo en la región de Copán, dentro de la jurisdicción de la civilización maya. A partir de 2007 comenzaron labores de reconocimiento, estudio y conservación bajo el patrocinio de la Universidad de Harvard y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entre los principales investigadores destacan el arqueólogo William Fash, el arqueólogo copaneco Jorge Ramos, la conservadora hondureña doctora Antonia Martínez, junto a otros expertos. Este sitio de Rastrojón estuvo ocupado antes, durante y después de esa dinastía. Lo que nos dice es que lo hace un sitio único en todo lo que es este valle de Copán. Pero no era un lugar común y corriente, no era un lugar donde era habitacional o donde se vivía una aldea, un caserío, nada de eso en aquella época. Realmente este lugar significó algo muy importante, era un centro de comunicación y un centro de defensa, y quien lo potencializó, quien le dio fuerza, fue el 12º gobernante de Copán, Humo Jaguar, que era el padre de Huachaclajún Ubalcahuil. Su hijo, el 13º gobernante, lo que hizo fue hacer vamos a decirlo así, una especie de restauración del mismo lugar. Por lo tanto, no podemos hablar de toda esa dinastía real de Copán sin mencionar este sitio tan importante. Es por eso que la Universidad de Harvard, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y hay una serie de fundaciones, en este caso también la Fundación Welchis, han dado mucha fuerza para dar mantenimiento, para hacer la excavación en el lugar. Son 5 estructuras, de las cuales en cada una han descrito en base a lo que se ha encontrado a nivel arqueológico. Hasta la fecha se han identificado 14 edificios, algunos de los cuales han sido restaurados con miras a ser parte de un futuro parque arqueológico. Entre las estructuras más destacadas se encuentran el edificio 10, conocido por sus impresionantes esculturas de un jaguar, símbolo de la autoridad real en la cultura maya. Otros edificios también formarán parte de esta zona protegida, que será inaugurada oficialmente como un espacio arqueológico en Copán, Honduras. ¿Qué
¿qué es lo que, vamos a decirlo así, caracterizó a Rastrojón? En principio, en la parte superior, en la decoración, encontramos una especie de punta de lanza. Eso es lo que nos dice que representa que era un lugar utilizado con temas guerreros o pues con temas que tienen que ver de algún tipo de control. Lo otro importante de Rastrojón es la ubicación estratégica. Aquí está prácticamente en la falda de la montaña, y si notamos y vemos a todos los puntos cardinales, vemos que hay una relación en cuanto a las diferentes estelas que están fuera del centro histórico, o mejor dicho, de todo lo que es el parque arqueológico de Copán. Y estas estelas pues también servían como especie de estelas centinelas, donde se mantenía esa comunicación, donde se llevaba ese control de quién entraba, quién salía, qué tipo de productos habían o llegaban a lo que es Copán. Se ha encontrado también que en cada una de estas estructuras hay pues una ligera destrucción de la misma, pero justamente en la parte central de este sitio vemos lo que se conoce como un colapso arquitectónico dramático. Quiere decir que en el subsuelo lo que pasa realmente en la actualidad es una falla geológica. Los mayas quizás al principio no lo sabían, luego después se enteran porque hemos visto que hay construcción sobre construcción. El lugar no fue abandonado. Es probable que en el imaginario ellos lo asociaron con alguna actividad mítica o algo místico, porque ellos pensaban que donde habían aguas en el subsuelo lo asociaban con lo que es las serpientes, que las serpientes se movían en el subsuelo y provocaba esos movimientos. Y por eso vemos acá en Rastrojón que los edificios colapsan no hacia enfrente ni hacia atrás, sino que se ve ese movimiento que lleva esa falla geológica, ¿no? O ese deslizamiento que se provoca en el interior de la misma. Otra de las cosas importantes es que es como un recinto de control y de comunicación que es casi como la última versión dedicada a Humo Jaguar, y su hijo le da más fuerza, porque vemos algunos elementos que identifican a Humo Jaguar. En la decoración del lugar encontramos un jaguar que tiene alas de mariposa. Entonces vemos esa combinación. Las mariposas simbolizan el espíritu de los guerreros que murieron. El jaguar era el protector de este gobernante Humo Jaguar, el 12º gobernante de Copán. Entonces todo se va asociando, y aparte de eso, en la práctica, en la vida útil, se convierte en un centro de control. Entonces tiene vamos a decirlo así, un significado de tipo mitológico, pero también tiene un significado de tipo geopolítico, ¿no? De un control de la zona. Es por eso que la arquitectura que podemos encontrar, hay edificios que tienen habitaciones, tienen algunos recintos para guardar ciertas comidas, es decir, que funciona como, si lo queremos comparar en la actualidad, sería como una especie de un cuartel o una especie de una posta militar para un control de entradas y salidas. En principio estamos en un sitio arqueológico denominado Rastrojón. Estamos muy cerca del Parque Arqueológico de Copán, a unos pocos kilómetros apenas, y en el valle de Copán. Cuando uno mira alrededor y por comentarios, uno se imagina Copán muy verde, y es que es eso, ¿no? Pero una de las razones de que nuestras personas habitando acá se hayan ido es que estos árboles fueron cortados con distintos propósitos agrícolas o constructivos, y se perdió el sentido natural del lugar y sobre todo la lluvia. Entonces, hoy día Rastrojón es un sitio cerrado, desgraciadamente. Dentro de poco nos dicen va a ser reabierto, y fue una antigua aduana que tenía la ciudad de Copán. Rastrojón es un sitio arqueológico maya ubicada en las cercanías de Copán, Honduras.
y es considerado uno de los complejos más interesantes descubiertos en esta región. Aunque menos conocido que las ruinas principales de Copán, este sitio ofrece información valiosa sobre la vida militar y la arquitectura defensiva de la civilización maya. Yo siempre me hago acompañar de mi pequeño mapa, y aquí tenemos la zona de Copán. Todo lo que aparece color rosado es de origen volcánico y todo lo que aparece color azul es de origen marino. Entonces aquí encontramos dos tipos de rocas. Las rocas talladas son toba volcánica, y las rocas que son de relleno de los muros y que son irregulares son calizas. La roca caliza es roca que se forma en el fondo del mar. Esta zona fue el fondo de un gran océano que se llamó el Mar de Esquías. Entonces, en esta región, aquí abajo, donde estamos parados, pasa un río subterráneo y pasa una falla geológica. Por eso es que la carretera, aquí camino hacia acá, se derrumba cada rato. Pareciera que la gente que construyó no hizo estudios geológicos y no recordó lo que ya les había pasado a los mayas. Entonces, esta agua que pasa por acá hizo un pequeño deslizamiento, un pequeño derrumbe hacia el interior, pero también un pequeño sismo. Y todos los edificios tienen esa forma, que para ellos fue mágico en su mitología. Quien producía los sismos era la serpiente emplumada, Kukulcán, Quetzalcóatl. Y el hecho que los edificios tengan ese formato indicaba que estaban cerca de sus dioses. Está situado en una colina con vistas al Valle de Copán, lo que le daba una ventaja estratégica como posible puesto militar o defensivo. Esta ubicación permitía a sus habitantes controlar los accesos al valle y proteger la ciudad principal de Copán. Se han identificado al menos 14 edificios, algunos de los cuales han sido reconstruidos parcialmente. Los materiales encontrados incluyen fragmentos de cerámica, herramientas y restos arquitectónicos que revelan detalles sobre la vida cotidiana y las actividades ceremoniales del sitio. Lo interesante de las rocas es que aquí en Copán, el Valle de Copán y el río Copán marcan la divisoria de falla geológica. Hacia un extremo del río tenemos el origen volcánico y hacia el otro extremo del río tenemos el origen marino. Entonces, en un lado tenemos la roca de toba, que era donde ellos la sacaban, y del otro lado tenemos las rocas calizas. En Guatemala, por ejemplo, en Tikal, encontramos mucho basalto. El basalto es esa roca negra de río que no se le puede dar forma, porque es muy dura. Y entonces había que poner los bloques completos y eso ganaba altura. En Copán, cada roca está tallada. Cada roca es una obra de arte. ¿Y quién es esa roca que se puede tallar? Se llama la toba volcánica. Esa roca, si usted la moja con un vidrio, con algo punzante, puede irle dando forma y puede irla tallando fácilmente. Y cuando se seca, se vuelve muy dura. Entonces, aquí en Copán, todo lo que está en la parte externa al público es toba. Y todo lo que está en el relleno es calizo. Desde 2007, la Universidad de Harvard y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia han liderado las investigaciones. Estas labores han permitido no solo entender mejor el papel de Rastrojón en la sociedad maya, sino también conservarlo para las futuras generaciones. Aunque aún no es destino turístico completamente desarrollado, Rastrojón tiene el potencial de convertirse en una atracción arqueológica clave. Su apertura al público podría complementar las visitas a las ruinas principales de Copán, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre la organización social y militar de los mayas. Para hacer cal se necesita tomar la roca, se necesita fragmentarla y quemarla. Y para quemarla necesitaban leña. Entonces esa leña es tomada de los árboles y precisamente va a ser pues prácticamente extinguida. Y ese impacto ecológico va a producir ausencia de lluvia. Y las sequías es lo que va a hacer que los mayas se vayan hacia el norte, hacia Yucatán, buscando agua en los cenotes. Aquí en el parque arqueológico hay un cenote que fue hecho por los mayas, no es real. Solo es un orificio gigantesco para almacenar agua de una pequeña quebrada en una sección que le llaman Núñez Chinchilla, ahí donde se encuentra.
Pero la ausencia de agua en el río Copán y en la lluvia provocaron que la gente tuviera que migrar. ¿Quiénes migran? Los mayas. ¿Quiénes se quedan? Los chortís, que eran los dos grupos que se habían unido para tener esta cultura acá. Los maya chortí son un grupo indígena descendiente directo de la civilización maya clásica y habitan principalmente en el área que comprende el oriente de Guatemala, el occidente de Honduras y partes del sureste de El Salvador. Su historia, lengua y tradiciones son una muestra viva del legado maya. Los maya chortí son los descendientes de la población que habitó las ciudades mayas como Copán, Quiriguá y otras regiones cercanas durante el periodo clásico maya. Tras el colapso de las grandes ciudades mayas, la población chortí permaneció en las tierras altas y valles, conservando muchas de sus tradiciones culturales y religiosas. Los maya chortí combinan prácticas ancestrales mayas con elementos del catolicismo, como rituales agrícolas y celebraciones de santos patronos. Riesgos hay en todo el planeta, no hay un sitio que esté libre de riesgos. Yo diría que los árboles se han encargado nuevamente de amarrar los suelos y de evitar este tipo de fenómenos que ocurrieron en aquel momento, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que en la carretera sigue habiendo problemas de deslizamientos. Precisamente es esta misma falla la que produce ese gran deslizamiento que hubo, creo que 1 kilómetro allá abajo, atrás, ¿verdad? Que faltan pues estudios. Las aguas subterráneas hay que estudiarlas. La construcción de carreteras necesitan estudios geológicos, ¿verdad? Y pues sí, las posibilidades de riesgo existen. Por eso, por ejemplo, como hay caliza, por eso es que muchas estructuras están cubiertas, porque la caliza con el agua se va descomponiendo, ¿verdad? Y cuando se descompone, se salen los minerales que caen y que en otro video precisamente de este programa, en las cuevas de Talgua, producen ese color brillante en los huesos, en las calaveras, ¿verdad? Entonces, sí, hay rocas que se descomponen con el agua, ¿verdad? Pero eso es natural. Los chortima tienen un conocimiento profundo de su entorno natural y prácticas tradicionales, como la medicina herbolaria, los rituales agrícolas y las narrativas orales que explican su historia y cosmovisión. Son considerados los guardianes de los sitios arqueológicos importantes como Copán, y su relación histórica con estos espacios es motivo de orgullo cultural. El más importante que yo considero que para mí fue una escuela fue con el programa Santander, digamos, el proyecto arqueológico Rastrojón Copán, en el grupo 6N1, donde una de las fachadas está reconstruida en lo que es el Museo de Escultura. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de trabajar y ver que después de una escultura venía otra y otra y otra, una gran cantidad de ellas. Entonces tuvimos la oportunidad de utilizar lo que es las técnicas arqueológicas y auxiliados pues de conservadores, de arquitectos, se logró pues reconstruir lo que es la fachada norte de la estructura 10. La escultura de un jaguar con alas de mariposa es una representación simbólica que combina dos elementos profundamente significativos en la cosmovisión maya, el jaguar y la mariposa. Aunque no es un símbolo ampliamente documentado en todos los sitios mayas, sí refleja la rica tradición de la iconografía maya, donde los animales y otros elementos de la naturaleza se usaban para transmitir conceptos espirituales, sociales y políticos. Adelso Canán ha participado en la restauración de las piezas como esculturas y estructuras a gran escala, utilizando diferentes técnicas especiales. Pues la técnica de anastilosis es para reconstruir monumentos antiguos, en la que auxiliándose de algunos rasgos arquitectónicos que todavía se conservan in situ, se comparan con los que están en ruinas. Entonces, a partir de ahí se hace lo que es la reconstrucción
aplicándose pues algunas cartas internacionales que han sido ratificadas por la UNESCO, donde pues se nos dan los criterios para la aplicación de esta técnica. No es como queramos hacerlo, sino que tenemos que seguir algunos lineamientos. La anastilosis es una técnica de restauración arquitectónica utilizada principalmente en sitios arqueológicos para reconstruir estructuras antiguas, utilizando, en la medida de lo posible, sus materiales originales. Este método tiene como objetivo conservar y presentar los monumentos históricos de una manera fiel a su estado original, respetando su autenticidad. La técnica se basa en reunir y volver a ensamblar fragmentos originales de un edificio o monumento que ha sido encontrado disperso o colapsado. Se evita la incorporación de materiales nuevos, salvo en casos indispensables para garantizar la estabilidad estructural. Cualquier intervención realizada debe ser reversible, lo que significa que si es necesario, los nuevos añadidos o refuerzos pueden ser retirados sin dañar los elementos originales. Todo el proceso debe estar rigurosamente documentado para registrar los cambios y decisiones tomadas durante la restauración. Se respeta la disposición original de los elementos, basándose en planos, registros arqueológicos, fotografías antiguas o descripciones históricas. Soy el arqueólogo consultor del proyecto los doctores William y Bárbara Fashi, el proyecto de conservación, educación y desarrollo de museos arqueológicos. A la par de la escalinata jeroglífica se está como reconstruyendo los andenes, más que todo, no completamente, sino auxiliándose de la arqueología, se están encontrando algunos rasgos y con base en estos rasgos se está volviendo otra vez a colocar en su lugar donde estaban los andenes. Ya que había un contraste bastante marcado entre el lado norte y el lado sur de la escalinata. Entonces, aplicando, como le digo, las técnicas de la arqueología, se han logrado encontrar dónde iban los andenes. A veces no se encuentran completos, pero sí con unas 3 o 4 piedras que encontremos ya nos indica la ubicación de donde estaban. Más que todo en lo que es la cuestión de escultura, tuvimos, yo desde mi infancia pues venía acá a las ruinas y miraba cómo los maestros albañiles auxiliados por arqueólogos, arquitectos, pues reconstruían esos elementos. Entonces, el que yo tengo memoria, cuando yo tenía como unos 8 años, participar en la reconstrucción de un glifo topónimo en el Museo de Escultura, ya que mi papá es uno de los que ha trabajado durante muchos años con los arqueólogos. Rastrojón es algo muy peculiar en toda la historia de las excavaciones arqueológicas en Copán. ¿Por qué razón? Sí, se excavó toda su trayectoria desde el 2007 al 2013, pero en principio sirvió como una especie de escuela para estos primeros exploradores o estos primeros arqueólogos o estos estudiantes que venían a hacer sus prácticas de campo aquí a Copán. Ese fue el objetivo principal. Cuando se empiezan a descubrir todo lo que hemos estado viendo, realmente llamó mucho la atención de los arqueólogos y de los antropólogos para poder entender todo este contexto, todo vamos a decirlo así, toda esta arqueología de una especie como de fortalezas militares, casi sería una especie de arquitectura militar que ellos tenían para un control. Si estamos hablando de que fueron más de 6 años de excavaciones, nos dice que hay más información que se ha recabado, más artefactos, pero en su mayoría son o tienen que ver con puntas de flecha, puntas de lanza, con
obsidiana, que era con lo que ellos hacían sus armas, ¿no? O sea, toda la iconografía, toda la simbología tiene que ver básicamente con temas militares en su mayoría. Y todo en honor, en principio, a un jaguar. O sea, que toda la iconografía de jaguares, aparecen ahí la simbología también astronómica del king, aparece también todo lo que es el cuerpo de este jaguar, las mariposas. Todo eso es una especie de rompecabezas para poder entender el sentido de este sitio arqueológico de Rastrojón. Pero también la posición estratégica, porque estamos en un punto muy alto. Lo que ellos tenían, estas estelas que están fuera del parque arqueológico, que se le conoce también como estelas centinelas, de estas mantenían una comunicación, y el punto central, el eje central de esa comunicación era acá en Rastrojón. Ellos tenían comunicación con todas esas estelas que estaban fuera, y lo hacían mediante gritos, lo hacían mediante silbatinas, lo hacían mediante señales de humo. Tenían diferentes formas de comunicación, porque estaban enterados de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces vemos que es un punto estratégico para esta dinastía, o para estos gobernantes, de mantener ese control desde que Copán es lo que es hoy día. Aprovechando el sitio, aquí tenemos una muestra. Esta piedra negra, sólida, pesada, este es el famoso basalto. Tikal estaba construido sobre esta roca. En cambio, en Honduras, lo usual de toda la historia arqueológica en Honduras es que esté basada en la roca de Toba, que es esta otra de acá. Esta es la roca de Toba, y esta es la que se puede tallar. Estas líneas rectas indican acción humana. Estos son pruebas de acción de los seres humanos. En cambio, las rocas que no se trabajan tienden a tener formas diversas. Esta es la caliza, y lo que encontramos son como capas, y estas son rocas sedimentarias. Esta otra que tenemos acá es el cuarzo. Este también es un vidrio volcánico, que hay de dos colores. Los blancos son los cuarzos, y los negros, aquí en el caso de Copán, es la obsidiana, que es la que hacían ellos sus herramientas, ¿verdad? Entonces, y si logran ver atrás de mí, ¿verdad?, estos edificios, se nota precisamente la acción del efecto de la tierra, del efecto sísmico, el efecto de movimiento de tierra sobre ellas, ¿verdad? Y eso es bien interesante aquí en Rastrojón, más que en ningún otro lado. Y esta agua subterránea continúa hacia abajo y llega hasta la carretera, y por eso es que la carretera se empieza a hundir. Las deformaciones ecológicas y la actividad sísmica en esta región han influido en la topografía y la formación del Valle de Copán, donde se desarrolló la ciudad maya. En Copán Ruinas, los terremotos han tenido un impacto histórico, causando movimientos en las estructuras y posibles colapsos en algunos edificios mayas. Ellos pudieron haber experimentado y documentado eventos sísmicos en su tiempo, aunque no hay evidencia directa en los registros jeroglíficos de Copán. En otras regiones mayas se han encontrado símbolos que pueden representar terremotos. La actividad tectónica ha sido un desafío para la conservación de los monumentos en Copán. Los movimientos del suelo pueden causar grietas, desplazamientos y la desestabilización en estructuras antiguas. Esto sucedió estando ellos acá trabajando, todavía viviendo en esta zona. Probablemente tuvo que haber sido abandonada en algún momento, o probablemente algunos edificios que todavía están en buena forma fueron construidos posteriormente. Tienen que conocer Copán. Copán es una maravilla, es el orgullo de nosotros los hondureños, ¿verdad? Copán tiene diferentes lugares de visitar, y Rastrojón es uno de ellos. Si ustedes quieren venir a este sitio arqueológico que está fuera del parque arqueológico, tendrían que abocarse a las autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que está en el centro de visitantes, para que pues les den la respectiva información. Y recuerden, llegando a estos sitios es importante preservarlos, mantener esa paz, evitando ruidos, evitando botar basura. Son lugares que para nuestra historia prehispánica son muy importantes. Por lo tanto, a cada hondureño, a cada personas extranjeras o nacionales nos corresponde protegerlos. Como decimos comúnmente, no tomar más que fotografías, no llevarse más que la buena impresión, y pues quedarse con ese buen recuerdo de poder tener un
contexto general de cómo estos mayas de Copán vivieron, se desarrollaron y al igual también colapsaron en todo lo que es el Valle Sagrado de Copán.